Bienvenidos una vez más a su canal favorito de salseo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, listos y preparadísimos porque hoy tenemos un vídeo que va a encender la pradera literal. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos y siempre les traemos lo más jugoso, lo más picante y lo más reciente del mundo del espectáculo turco. Y hoy, amigos míos, tenemos un bombazo que involucra a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a hablar de un momentazo que ocurrió en los premios. Bueno, no les voy a decir todavía en qué premios, para mantener el suspense. Digamos que fue un evento súper importante, lleno de alfombra roja, flashes, vestidos espectaculares y por supuesto mucho drama. Y es que resulta que en medio de todo este glamour, nuestra querida Demet Özdemir vivió un momento, digamos, inesperado. Un encuentro que la dejó, según fuentes cercanas, en shock. ¿Quién fue el famoso que se le acercó? ¿Qué le dijo? ¿Cómo reaccionó Demet? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Pero antes de que entremos de lleno en el chisme, quiero pedirles un favor enorme. Ya saben que su apoyo es lo que mantiene este canal vivo y trayéndoles contenido de calidad. Así que si todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto. Dale clic al botoncito rojo de abajo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y únete a esta gran familia de amantes del salseo turco. Prometo que no se van a arrepentir. Y ahora sí, vamos al lío. Que esto está que arde. Imaginen la escena, una alfombra roja deslumbrante, cientos de flashes disparando a la vez, los presentadores anunciando a los nominados, la tensión palpable en el aire. Y allí, radiante como siempre, estaba Demet Özdemir. Luciendo un vestido espectacular del que hablaremos con más detalle en un ratito porque merece un análisis profundo, con una sonrisa que iluminaba toda la sala, nuestra querida Demet caminaba con la elegancia y el carisma que la caracterizan. Todo parecía perfecto, una noche de celebración y reconocimiento al talento. Pero lo que nadie se imaginaba era que un encuentro inesperado estaba a punto de cambiar el rumbo de la noche, y quizá, hasta de algo más. El universo del salseo turco tembló. A ver, para entender la magnitud de este shock, tenemos que hablar un poquito del contexto. Demet Özdemir, como ya todos sabemos, es una de las actrices más populares y exitosas de Turquía. Su talento es innegable, su belleza deslumbrante y su personalidad encantadora. La hemos visto brillar en numerosas series y películas, conquistando el corazón de millones de fans en todo el mundo. Pero más allá de su carrera profesional, la vida personal de Demet también ha sido objeto de mucha atención mediática. Recordemos su relación con Oğuzhan Koç, su boda de ensueño y su posterior divorcio, que conmocionó a sus seguidores. ¡Ay, ese matrimonio! Un cuento de hadas que terminó en pesadilla. Después de ese capítulo, Demet se ha mantenido bastante reservada con respecto a su vida amorosa. Aunque se le ha relacionado con varios nombres, ninguno de ellos ha sido confirmado por la actriz. Demet es una caja de secretos. Siempre dejando a la prensa y a sus fans adivinando. Y precisamente por eso, este encuentro en los premios fue tan impactante. Porque el famoso que se acercó a Demet no es cualquier persona. Es alguien que hasta donde sabíamos, no tenía ningún tipo de conexión con ella. Alguien que, según los rumores, está en una relación con otra persona. Alguien envuelto en misterio y controversia. Alguien que el suspense me mata. Pero no se preocupen, estoy aquí para torturarlos con la anticipación. Bueno, ya basta de rodeos. Es hora de revelar el nombre del famoso que dejó a Demet Özdemir en shock. Se trata de... Redoble de tambores. Can Yaman. Sí, señores y señoras, Can Yaman. ¿Lo pueden creer? La reacción de Demet, según testigos, fue de total sorpresa. Al parecer, Can se acercó a ella de manera muy cordial, la saludó con un beso en la mejilla y le dijo algo al oído. Lo que le dijo, amigos míos, es el gran misterio de la noche. La pregunta del millón. El enigma que nos carcome. Pero lo que sí sabemos es que después de ese breve intercambio, Demet se quedó con una expresión de desconcierto en el rostro. Una cara de WTF que valía oro. Ahora, antes de que empiecen a especular y a sacar conclusiones apresuradas, quiero aclarar algo. No estamos diciendo que Can Yaman haya intentado algo con Demet Özdemir. No estamos diciendo que haya habido algún tipo de coqueteo o acercamiento romántico.
Simplemente estamos contando lo que pasó, lo que vieron los presentes y lo que nos han confirmado nuestras fuentes. La realidad es que hasta el momento no sabemos qué fue lo que Khan le dijo a Demet. Pero sí sabemos que la dejó en shock. Y eso, mis amores, es suficiente para alimentar nuestro salseo. Porque este encuentro fue ¿tan sorprendente? Bueno, por varias razones. En primer lugar, como ya mencioné, Can Yaman está, supuestamente, en una relación con otra persona. Se rumorea que está saliendo con una modelo italiana, aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación. Un triángulo amoroso en potencia. En segundo lugar, Demet y Can trabajaron juntos hace algunos años en la exitosa serie Erkencicus Pájaro Madrugador, y aunque su química en pantalla era innegable, nunca hubo rumores de un romance entre ellos en la vida real. Quizás porque eran demasiado profesionales para dejarse llevar por la pasión. De hecho, después de la serie, ambos tomaron caminos separados y no se les ha visto juntos públicamente hasta ahora. Un reencuentro que nadie vio venir. Y en tercer lugar, y quizá lo más importante, es que Demet Özdemir ha sido muy discreta con su vida amorosa después de su divorcio. No se le ha visto salir con nadie de manera oficial, y siempre ha evitado hablar del tema en entrevistas. Demet se ha convertido en la reina del misterio. Por lo tanto, el hecho de que Can Yaman se le acercara de esta manera, en un evento público y rodeado de cámaras, fue algo totalmente inesperado. Una bomba que explotó en la alfombra roja. Ahora bien, ¿qué pudo haberle dicho Can a Demet? Aquí es donde empiezan las especulaciones. Aquí es donde se pone bueno. Aquí es donde desatamos nuestra imaginación. Algunos dicen que simplemente la felicitó por su trabajo. ¡Qué aburrido! Otros que le propuso un nuevo proyecto juntos. Podría ser interesante. Y otros, los más atrevidos, que le confesó sus sentimientos. Drama, drama, drama. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la situación y tratar de deducir qué pudo haber pasado. Desmenuzar cada detalle como detectives expertos. Si nos basamos en el historial de Can Yaman, sabemos que es un hombre muy seguro de sí mismo, que no teme mostrar su afecto en público. Lo hemos visto abrazar y besar a sus fans, coquetear con actrices en entrevistas y expresar su admiración por otras mujeres. Can es un conquistador nato. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que Can simplemente quiso saludar a Demet de manera cordial y expresarle su aprecio por su talento. Pero sabemos que Can es más que eso. Él siempre tiene algo bajo la manga. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Can Yaman es un hombre muy atractivo y seductor, y que sabe cómo llamar la atención. No sería la primera vez que se le relaciona con una compañera de trabajo, y no sería sorprendente que tuviera algún interés en Demet Özdemir. Demet es irresistible. Después de todo, ella es una de las mujeres más hermosas y talentosas de Turquía. Un partido perfecto. Por otro lado, también es posible que Can Yaman tenga motivos profesionales para acercarse a Demet Özdemir. Como ya mencioné, ambos trabajaron juntos en Erkencicus, una serie que fue un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero. Una serie que los catapultó a la fama mundial. Quizá Can quiera proponerle a Demet un nuevo proyecto juntos, ya sea una serie, una película o una obra de teatro. Después de todo, la química entre ellos es innegable, y una reunión en pantalla podría ser muy lucrativa para ambos. Imaginen la histeria colectiva de los fans. O quizá la razón sea mucho más simple y menos dramática. Quizá Can Yaman simplemente quería saludar a Demet Özdemir y desearle lo mejor. Quizá no haya ninguna intención oculta, ningún romance secreto ni ningún proyecto en puerta. Quizá solo fue un encuentro casual entre dos personas que se conocen y se respetan. Pero ¿dónde está la diversión en eso? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que Demet o Can decidan hablar al respecto. Y no contengan la respiración esperando eso. Pero mientras tanto podemos seguir especulando y sacando nuestras propias conclusiones. Esa es la magia del salseo. Lo que sí es cierto es que este encuentro ha generado una gran expectación y ha revivido los rumores de un posible romance entre Demet Özdemir y Can Yaman. Un romance que muchos shippers han estado esperando durante años. Y es que a pesar de que han pasado varios años desde que trabajaron juntos, muchos fans siguen soñando con verlos juntos en la vida real. Su química en Erkencicus fue tan intensa y creíble que muchos creen que hay algo más entre ellos.
Una conexión que trasciende la pantalla. Y este encuentro en los premios no ha hecho más que alimentar esas esperanzas, avivando la llama del fanatismo. Pero, ¿qué piensa Demet Özdemir de todo esto? ¿Cómo reaccionó después del encuentro con Can Yaman? Según nuestras fuentes, Demet se mostró un poco incómoda y nerviosa después del saludo. Atrapada por sorpresa. Se la vio hablando con sus amigos y compañeros, como si estuviera tratando de disimular su sorpresa, intentando mantener la compostura. Sin embargo, no pudo evitar que las cámaras captaran su expresión de desconcierto. Una imagen vale más que 1000 palabras. Después del evento, Demet no hizo ninguna declaración al respecto. Calladita como una tumba. No mencionó a Can Yaman en sus redes sociales ni respondió a las preguntas de los periodistas. Aplicando la ley del hielo. Se limitó a agradecer el premio que recibió y a celebrar la noche con sus amigos, intentando desviar la atención. Pero lo que sí sabemos es que este encuentro la dejó pensando, sembrando la semilla de la duda. La dejó con una pregunta en la cabeza: ¿por qué Can Yaman se acercó a ella? Una pregunta que nos quita el sueño a todos. Y esa pregunta, amigos míos, es la que nos tiene a todos en vilo. Porque la respuesta podría cambiar muchas cosas. Podría significar el inicio de un nuevo romance, el reencuentro de una pareja favorita o simplemente un capítulo más en la vida de dos famosos. Pero lo que sí es seguro es que este encuentro ha dado mucho de qué hablar y ha demostrado que en el mundo del espectáculo turco cualquier cosa puede pasar. Un mundo lleno de giros inesperados y sorpresas. Ahora, hablando del vestido de Demet, madre mía. ¡Qué elegancia! Un diseño que resaltaba su figura, con un color que le sentaba de maravilla y unos detalles que lo hacían único. Un vestido para recordar. Los expertos en moda ya están analizando cada costura, cada adorno y cada complemento. Un verdadero icono de estilo. Y no podemos olvidarnos del peinado y el maquillaje. Impecables. Demet siempre sabe cómo lucir radiante en la alfombra roja. Una diva. Y hablando de Can Yaman, ¿qué decir? Un hombre que destila carisma y atractivo. Con su barba perfectamente cuidada, su sonrisa seductora y su estilo impecable, Can siempre sabe cómo llamar la atención. Un galán de telenovela. Y no podemos olvidarnos de sus ojos. Unos ojos que hipnotizan. ¿Será que esos ojos fueron los que dejaron a Demet en shock? ¿Quién sabe? Pero volviendo al tema principal, el encuentro entre Demet y Can, es importante recordar que ambos son profesionales y que han demostrado tener una gran química en pantalla. Quizá este encuentro solo sea el preludio de un nuevo proyecto juntos. Imaginen la expectación que generaría una nueva serie o película protagonizada por Demet y Can. Sería un éxito asegurado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la vida personal de ambos. Como ya mencioné, Demet ha sido muy discreta con su vida amorosa después de su divorcio. Y Can, aunque se le ha relacionado con varias mujeres, no ha confirmado ninguna relación. Quizá ambos estén solteros y buscando el amor. Quién sabe si este encuentro sea el inicio de algo especial. Y para echarle más leña al fuego, recordemos que los fans de Erkencikus siguen soñando con ver a Demet y Can juntos en la vida real. Han creado miles de fanfics, vídeos y montajes imaginando su romance. Una legión de shippers esperando que su sueño se haga realidad. Este encuentro en los premios ha sido como una señal para ellos. Una prueba de que todo es posible. Pero también hay que ser realistas. La vida de los famosos está llena de presiones y expectativas. No siempre es fácil encontrar el amor verdadero en un mundo tan competitivo y superficial. Quizá Demet y Can solo sean amigos y compañeros de trabajo. Quizá no haya nada más entre ellos. Pero, ¿dónde quedaría el salseo en ese caso? Lo que sí es cierto es que este encuentro ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Demet y Can han inundado Twitter, Instagram y Facebook con comentarios, memes y teorías sobre lo que pudo haber pasado. Un verdadero terremoto digital. Los hashtags #Demet Özdemir, #Can Yaman y #Erkencikus se han convertido en trending topics mundiales. Una muestra del poder que tienen estos dos actores. Y para terminar, quiero recordarles que este es solo un chisme. No sabemos con certeza qué pasó entre Demet y Can. Solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones.
Pero lo importante es divertirnos y disfrutar del salseo. Porque de eso se trata la vida. Y hasta aquí llegamos con este vídeo lleno de salseo y sorpresas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles todos los detalles. Como pudimos ver, el encuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman en los premios fue un momento totalmente inesperado que dejó a Demet en shock y a nosotros con la boca abierta. Analizamos el contexto, las posibles razones detrás del acercamiento y las reacciones de Demet. Finalmente concluimos que aunque no podemos saber con certeza qué pasó exactamente, este encuentro ha generado mucha expectación y ha revivido los rumores de un posible romance entre estos dos talentosos actores. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que le dijo Can Yaman a Demet Özdemir? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que haya algo más entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus teorías. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden que aquí los espero siempre con los brazos abiertos y con los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mis chismosos seriales. Se les quiere muchísimo. Adiós. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos porque el salseo nunca descansa.